son uno. El propósito por el cual el Hijo de Dios vino a esta tierra no es principalmente llevarnos al cielo. No debemos tener esa mente escapista. Y de hecho hay canciones, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga, ¿recuerdan esas canciones? Bueno, yo sí las recuerdo. Y es una mentalidad de escapismo. Mas, sin embargo, una mente que conoce la voluntad del Padre, ¿qué dice? No, yo homologo, porque yo veo, he sido absorbido, hay una memoria eterna que me cautiva y esa realidad la traigo a la tierra. Pero es una cuestión de conocimiento, de revelación de la persona de Cristo, que la realidad de la tierra sea absorbida por una infinita realidad superior, porque es la realidad celestial. Que sea en la tierra como es en el cielo, que sea en nosotros como es en el Padre. Oiga, amado hermano, esto es como una bomba. Yo cuando estábamos haciendo este mensaje, créame, que sea en nosotros como es en el Padre, el mismo poder que operó en Cristo Jesús para levantarlo entre los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre, dándole un nombre que es sobre todo nombre, es el poder que hoy actúa en nosotros, es el poder que actúa en los santos. Si nosotros realmente comprendemos esta verdad, a lo mejor por miles de razones no la disfrutamos en todos los momentos de nuestra vida, que esta palabra quede anclada en nuestra vida, en nuestra oración, en nuestro corazón, para que dé el fruto necesario, para que la tierra sea transformada a imagen del cielo. Y esa fue la oración, que nosotros vengamos a ser también la misma imagen del Hijo de Dios. En cada escenario, Él oró para expresar la realidad del cielo en la tierra. Y podemos ver en la palabra muchísimos ejemplos. Donde Jesús veía enfermedad, ¿qué Él hacía? Sanaba. En donde Él veía esclavitud, ¿qué hacía Jesús? Liberaba. En donde había muerte, daba vida. En donde solo había perdón, en donde solo había perdición, oraba por salvación. En el reino de las tinieblas oró para que el reino de la luz venga. Posicionados en Cristo, entendidos en la obra consumada de la cruz, oramos conforme no a una realidad humana y temporal, sino conforme a una realidad divina y eterna. ¿Se dan cuenta que esto es algo de revelación y de entendimiento? Que la memoria celestial realmente venga a gobernarnos en todas las áreas y las etapas de nuestra vida, en cada minuto, no como algo que viene y se va, sino que realmente como una disposición de nuestro corazón de ejercer todo aquello que Dios nos ha entregado por su palabra. De esa manera nosotros vamos a poner a producir, como decía el pastor, hay una productividad que demanda de nosotros el fruto de la vida de su Hijo impartido en nosotros. Debe haber una demanda, debe existir, y no, al decir debe no es porque no exista, debe es porque el Padre demanda cada vez que Él pasa, Él desea recoger el fruto por el cual se nos fue dada la vida del Hijo. Esto quiere decir que si estamos en momentos de conflicto, ¿qué fruto vamos a expresar? Paz, gozo, justicia, verdad, sanidad, liberación, restauración, vida, afirmación. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo nos absorbió por completo. Por eso, posicionados en Cristo, entendidos en la obra consumada de la cruz, entender la obra consumada de la cruz, traspasar la cruz, no solamente quedarme en el Cristo que yo veo crucificado, dándole las gracias por todo lo que Él hizo en mi vida, por todo lo que Él ha hecho en mi vida, por la salvación eterna, sino que traspasamos la cruz para entender el motivo, la causa, la razón por la cual hemos sido escogidos en el amado, la predestinación de este llamado, la justificación de este llamado, la glorificación de este llamado, para ser santos como Él es santo, llamados a dar todo aquello que Él operó también aquí en la tierra. Por eso nos fue dada su vida, por eso su vida nos fue impartida. Entonces Mateo 18, 19 al 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, y ya vamos a ver cualquier cosa que pidieren, por favor también subrayelo, póngale asterisco. Mateo 18, 19 al 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos
o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense cómo el versículo destaca que esto es algo que Jesús ya les había mencionado. Otra vez te digo. Este es uno de los tantos fundamentos de la oración corporativa. Este es uno de los tantos fundamentos o versículos que podemos encontrar en la palabra en cuanto a la oración corporativa. Es que hay poder en la oración. No, el poder no está en la oración. Y qué bueno que no gritaron amén. El poder no está en la oración. El poder está en el Dios al cual oramos. Wow, gloria a Dios. De verdad que me alegra mucho el corazón ver que no respondieron amén cuando se mencionó eso. Porque eso realmente es prosperar en el entendimiento. Oramos porque sabemos que Él nos escucha. Y oramos porque sabemos que Él es aquel que opera el poder para nosotros. Él es aquel que puede, Él es el hacedor. Él es el hacedor de maravillas en nuestra vida. Entonces este versículo nos deja ver que ya Jesús lo había mencionado más de una vez. Otra vez te digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, si están 2 o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y cualquier cosa que pidan, yo la haré. Mas sin embargo, vamos a ver principios de la oración corporativa. En la oración corporativa podemos encontrar algunos principios y vamos a mencionar 3. Yo sé que usted puede encontrar muchísimos más, pero esta mañana vamos a hablar de 3 puntos. La oración corporativa convoca a la asamblea de los santos. La oración corporativa convoca a la asamblea de los santos. Mateo 18, 19, 20, vamos a hablar de este versículo en los 3 puntos. Otra vez te digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre. ¿Qué está hablando? De la convocatoria, de la asamblea de los santos. Porque donde están 3 o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La oración para la iglesia, como les decía, es el motor, es el corazón ardiente, es la pasión, es la palabra rectora. Amado hermano, aquí a las 9 de la mañana se reúnen mujeres y sé que también vendrán muchos varones, niños, prejuveniles. En las salas de abajo, en las salas de formación, se reúnen a orar. Mujeres entendidas en la palabra, mujeres procesadas por la palabra, guiadas por la voz del Espíritu, porque la oración es el motor de la iglesia, es el corazón latiente. Si alguno de los miembros del cuerpo de Cristo dice, no, sabes que esto no es para mí, o sea, no me siento llamado para orar, no, participa tú, yo la verdad es que no me veo en eso. Entonces, lo único que está definiendo como parte del cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo, es que está debilitado. Y en otras condiciones es que está enfermo. Es como un ejemplo, la cabeza, ¿verdad?, envía la orden. Si mi cuerpo desea tomar agua, ¿verdad?, la cabeza ordena a la mano que tome el vaso con agua. Pero si la mano no responde a la orden de la cabeza, ¿qué pasa con la mano? Está enferma. Asimismo en el cuerpo de Cristo, pudiera pasar, sí hermanos, hay solo 20 orando a las 9 de la mañana, hay solo 15 orando a las 9 de la mañana, pero hay aquí sentados más de 150 que somos llamados a la oración. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguno de los miembros del cuerpo de Cristo no se dispone a participar de esta comunión de los santos, se lo reconoce como una parte débil. Y si hay este pensamiento, no siento, es que no me corresponde, sabes que no me veo, eso no es para mí, eso es para ti. Entonces se reconoce como una parte enferma del cuerpo. Uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia sobre la oración corporativa se puede encontrar en Hechos 4 del 23 al 31. Pedro y Juan habían sido liberados de la prisión después de haber sido arrestados por predicar el evangelio. ¿Por qué estaban presos? Por predicar el evangelio. Al ser liberados, inmediatamente se reunieron con otros creyentes. ¿A qué se reunieron? A orar. Y miren cómo dice Hechos 4, 23 al 31. La oración de los creyentes, así lo tengo yo en mi palabra. Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz de oración a Dios y dijeron,
Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, fíjese, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que le sucediera. Estamos viendo cómo en la oración ellos le decían al Padre, nosotros conocemos claramente tu poder y conocemos claramente cuál fue tu voluntad sobre la vida de tu hijo, sobre la vida del ungido. Ellos conocían claramente lo que estaba pasando. Por eso se extiende tu mano para sanar. Miren lo que dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas. Voy a ir al anterior. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Se dan cuenta? Ellos conocían. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Fíjense cómo la palabra nos deja ver claramente la oración corporativa. Cuando ellos oraban, reconocían el poder de Dios, el actuar de Dios, la fuerza, la fortaleza que hay en Dios. Y fue lo primero que ellos expresaron en cuanto a su proclamación de oración. Luego de eso, ellos dijeron, nosotros sabemos la voluntad, conocemos la voluntad de lo que le pasó a tu Señor, a tu ungido. Y luego podemos ver el motivo real de la oración. Miren, ellos nunca dijeron, no, libérame de estos que me van a dañar, me van a matar, me van a apresar, no sabes lo que van a hacer conmigo, cuando sepan, me reconozcan, escuchen cómo hablo. No, eso no fue lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? Concédenos pasión, concédenos de nuevo, concédenos el poder hablar sin temor. Esa fue la motivación de su oración. ¿Y qué creen que hizo el Señor? ¿Qué creen que hizo Dios? Contestó a la oración. La oración corporativa, como principio de convocar a la asamblea de los santos, reunidos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un solo pensamiento, profundiza en la verdad eterna, profundiza en la capacidad de poder ver cuál es el propósito por el cual nos estamos reuniendo en la oración. ¿Cuál fue la motivación de ellos? Predicar el evangelio. ¿Qué hicieron? Predicaron el evangelio hasta la muerte. No fueron vanas repeticiones, no fueron intenciones. Fue una verdad anclada en ellos que los llevó eficazmente a hablar la palabra. Juntos oraron por valentía para continuar difundiendo la palabra de Dios. A pesar de la oposición que enfrentaron, mientras oraban, el lugar donde estaban reunidos se estremeció y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Esta es la poderosa demostración de la presencia y el poder de Dios. Fue el resultado directo de su oración, siendo uno, no guiada por el temor, sino por la pasión de seguir predicando la palabra de Dios. Esta oración no fue el resultado del terror, no fue el resultado del temor, de qué va a pasar con mi cuerpo, de qué va a pasar con la carne, nada que ver con eso. Fue el resultado de la pasión y de la obediencia de saberse en Cristo. Hoy nosotros vamos a salir en las calles y alguno de nosotros podría tener temor de decir, wow, hasta una bala perdida podría caer. Lo que está pasando en la nación nunca antes lo hemos visto. Hemos conversado con gente de unos 20, 30 años mayor a nosotros y nos dicen, antes yo podía salir a la calle y caminar sin ningún problema. Antes se podía caminar en provincias, en pueblos y no pasaba nada, nada de lo que hoy estamos viendo. Mas, sin embargo, la maldad ha tomado mayor lugar, ha avanzado. ¿Por qué? Porque la iglesia ha callado, porque la iglesia dice, oro Señor por la casa nueva, oro Señor por el carro nuevo, oro Señor por el trabajo, oro Señor por el idóneo, oro Señor por la idónea. Amado hermano, oremos
por la predicación del Evangelio. Oremos para que en tiempos de confrontación, para en tiempos de guerra, en tiempos de lucha, oremos la palabra con denuedo. Prediquemos la palabra con pasión en todo lugar. ¿Y qué vamos a recibir? La respuesta de la oración, porque es el plan eterno de Dios que nadie se pierda. Por lo tanto, es segura la respuesta de Dios en nuestro corazón. Ahora, el problema es, ¿ese es el interés de nuestro corazón? Porque si ese es el interés de nuestro corazón, entonces será alineado a la voz de Dios. Pero si mi interés está en lo temporal, en qué voy a comer, en qué voy a vestir, entonces ese interés no subirá al Señor. Porque Él responde a todo lo que Él propuso en nuestro corazón. Es tan importante que nosotros podamos entender los ejemplos que podemos ver en la Biblia, pero también tenemos ejemplos maravillosos de la oración corporativa aquí en la congregación. No sé si aquí siga Viviana, pero Viviana hace 2 años o hace 1 año atrás sufrió un accidente y toda la congregación supo, la mayoría de ustedes, y estuvimos orando, ¿verdad, pastora Elcita? ¿Verdad, hermana Angélica? Y las mujeres de la congregación, estuvimos orando junto a varones, estuvimos orando por la vida de la hermana. Hoy la tenemos con vida, la tenemos completa, celebramos la salud en ella. Así también hemos orado por hermanos enfermos que han sido totalmente sanos, hasta en enfermedades catastróficas. Y hemos visto el poder de Dios en tantos y tantos milagros, testimonios congregacionales. Así también estuvimos orando hace varios domingos por trabajo. Muchos de ellos se me han acercado a decirme, ya tengo trabajo. Ya tengo trabajo, han sido liberados, destrabados. ¿Por qué? Por causa de que nos unimos a orar. Ahora, no hay poder en el que 2 o 3 estemos reunidos. Sí hay poder en que recibamos la propuesta de Dios y que como cuerpo respondamos a la cabeza que nos gobierna y respondamos como cuerpo. Y que una parte del cuerpo no se desvíe, sino que todos seamos efectivos en lo que estamos escuchando de nuestro Señor. La oración corporativa, punto 2. La oración corporativa responde en acuerdo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si se pusieren de acuerdo. La oración corporativa no deja ver que todo lo individual se debe sojuzgar a lo corporativo. La oración corporativa muestra nuestras necesidades personales, se subyugan a las necesidades de todo el cuerpo unido en sí. Respondemos a un mismo espíritu, a una misma mente, a un mismo parecer. La oración corporativa evidencia que no somos individuos independientes, sino que somos parte de un cuerpo, miembros de un cuerpo, en un solo motor como oración de la iglesia, que responde en obediencia a la voz del Señor. Por eso Filipenses 4:6, si me pueden acompañar, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y vamos a ver un ejemplo maravilloso en la palabra del Señor, que es la derrota de Amalek por parte de Israel, en Éxodo 17, del 8 al 13. Por tiempo lo voy a leer un poquito rápido, ¿ya? La derrota de los amalecitas. Díganme algo, ¿están con calor? Yo tengo bastante calor. Bueno, la derrota de los amalecitas. Dice: los amalecitas vinieron a Redefidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge alguno de nuestros hombres y sal a combatir con los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Y luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y así Moisés pudo mantener
sus brazos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Fíjese cómo un cuerpo responde a una necesidad. Moisés no estuvo en la guerra. Hur no estuvo en la guerra. Aarón no estuvo en la guerra. Quienes estuvieron fueron los soldados. ¿Qué hicieron ellos? Subieron a orar. Pero ellos no oraron por sus necesidades personales, sino que hicieron la causa del grupo que estaba abajo. Y fue tanto lo que los impulsó a ellos que dijeron, no, yo también estoy peleando allí, yo también estoy dando mi sangre ahí, yo no los voy a dejar solos. ¿Qué hicieron? Le pusieron una roca a Moisés para que se siente cuando estaba cansado. Y cuando él ya no podía tener levantados sus brazos, ¿qué hicieron? Los mantuvieron en alto para que así ganara la batalla. Así de poderosa es la oración corporativa, porque las debilidades de mi hermano, las carencias de mi hermano, las frustraciones de mi hermano, el pesar de mi hermano, el dolor de mi hermano, es mi hermano y está en el cuerpo, yo también la siento. Soy uno también, no solamente en el gozo y en la celebración, sino también en las dificultades de su vida. Ahora, no nos vamos a quedar hablando para empoderar el alma, no nos vamos a quedar dándole la palmadita en la espalda y decirle ya tranquilo va a pasar. No, lo que lo vamos a llevar es a encontrarse cara a cara con el Señor para que reconozca quién es en Cristo Jesús, para que se sepa quién es Él en Cristo Jesús y sea descubierta la asignación de su vida. Mientras Moisés levantaba las manos en oración, los israelitas prevalecían en la batalla. Cuando sus manos se cansaron, como les decía, Aarón y Hur lo apoyaban, asegurándose que la oración continuara. ¿Cuántos necesitamos eso? Sigue orando, no me dejes. Todavía no ves lo que el Señor ha dicho de mí, no me dejes. ¿Saben cuántas veces yo en el discipulado les he dicho, no las dejen, no los dejes, no perdamos nosotros la visión? Si nosotros podemos ver un poquito más, ¿no te parece que eres tú el que no debe bajar la mirada? ¿No te parece que eres tú el que debe levantar las manos por tu hermano? ¿Y no te parece que en vez de dar más señales de lo que ya conocemos, de las deficiencias de quien quiera que sea, podría ser mejor palabras de afirmación y de ánimo? Palabras de Dios a su vida. ¿Cuántos necesitamos realmente que sus oraciones continúen para que se vea todo aquello que Dios ha hablado? Cuando sus manos se cansaron, Aarón y Hur los apoyaron, asegurándose de que la oración continuara. Esta historia demuestra el poder de la oración corporativa para superar obstáculos y lograr la victoria frente a las adversidades en aquel tiempo. Mira, hermanos, yo conozco casos congregacionales de pastores que se apartaron porque se debilitaron. Por condiciones personales pudiera ser, pero también porque hubo una iglesia que no se mantuvo orando. Es imperativo, amado hermano, que usted ore por los pastores, que usted ore por los colaboradores de la casa. Es imperativo que usted ore por la cabeza del hogar, por la ayuda idónea, por sus hijos. Es mandatorio que nosotros permanezcamos en oración sin ver las deficiencias temporales, porque son solo eso, temporales. Hay alguien que se mantuvo en oración por mí. Hay alguien que se mantuvo en oración por Gabriela, por Angélica. Hay alguien que se mantuvo en oración por Marisabel. Hay alguien que se mantuvo en oración por los pastores Campo Verde. Y hay alguien que se mantiene en oración por toda la casa, por el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, no me dejes. No dejes de orar por mí. No te canses de orar por mí. Necesitamos la oración y la oración corporativa es el motor de la iglesia. Si el motor no trabaja, si el motor no funciona, ¿el vehículo a dónde va? No sirve para nada. Porque el vehículo es un medio de movilización. Si queremos ir a todos estos lugares, a todos estos continentes, ¿qué te parece si empezamos a orar por nuestro hermano que está al lado? ¿Qué te parece si empezamos a orar por los sectores de nuestro barrio? Si nosotros podemos ver este ejemplo en el antiguo pacto, ¿cuánto más ahora en esta verdad presente? Oramos para que como cuerpo de Cristo, como dijo Pablo en Efesios 1, fíjense cómo Pablo, maravilloso,
Lo tenía tan claro, lo cual ahorita mi iPad no lo tiene. Pero no sé qué pasó. Pero fíjense si me ayuda Carlita con el versículo hasta que yo resuelva esto. ¿Sí? Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No dejo de dar gracias. No es que digo, ay Señor, mira ahí viene el hermanito, que tú no sabes lo que me hace vivir. No, no ceso de dar gracias. Gracias, no se haga, no se haga. Amado hermano, no se haga. No ceso de dar gracias por vosotros. ¿Qué da? Gracias. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se da cuenta cómo oraba Pablo? Él no decía, ay, oro para que conozca el idóneo y no se pierda, para que su vida sea formada y le ayude en todo lo que pueda. No, no, no. ¿Para qué oraba? Para que le sea alumbrado los ojos del entendimiento, para que le conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es que, amado hermano, si se nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, créame que muchas cuestiones pasarán a ser sin importancia en nuestra vida. Y dejaremos de dedicarle tanto tiempo, a perder tanto tiempo, porque nos dedicamos a dar cumplimiento solo a lo temporal y a lo pasajero. Mas, sin embargo, si oramos y nos unimos a esta oración apostólica, como bien decía Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amado hermano, aquí se resuelven muchas cosas. No es que no sé cuál es mi asignación. No es que no sé si el Señor me llamó para cantar en la plataforma o para cantar en mi casa. No es que no sé si debo predicar en la plataforma o debo predicar en las calles. Aquí se resuelven muchas cosas. Mire, nos es alumbrado el entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza, para que conozcamos cuál es la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Cristo es la esperanza de gloria. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, amados hermanos? En la convocatoria, en la asamblea de los santos, en la oración del acuerdo, nosotros podemos descubrir la herencia gloriosa de los santos. Porque reconozco que miembro define función. Entonces yo me doy cuenta y celebro la mano, celebro el pie, celebro la rodilla, celebro el ojo. Y no quiero, porque yo soy ojo, todos sean ojo. Hay una gloriosa herencia en los santos. Fíjense cómo oraba Pablo, que te sea revelado. Que el espíritu de sabiduría y de conocimiento y revelación en Él opere en ti. Opera en mí. ¿Para qué? Para poder conocer la esperanza gloriosa a la que te ha sido llamado. Y así también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sigamos, 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Sigamos, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjese, amado hermano. Fíjese qué tan importante, cómo caen tantas inquietudes en nuestra vida. Si estamos frustrados, si estamos decepcionados, si no conocemos la asignación, si no conocemos el llamado, si estamos distraídos. Solamente que nosotros oremos de esta manera, ¿sabe qué va a eliminar? La murmuración. Porque no va a haber necesidad que me cuenten la condición del hermano. O no va a haber necesidad que cuenten la situación que la que está pasando. Ojo, si usted lo quiere hacer así, no hay ningún problema. Por favor, hágalo. Pero sepa usted que un consejo temporal no transforma, sino un consejo cargado de vida, un consejo cargado de la palabra de Dios transforma. Si nosotros operamos desde ese pensamiento, entonces nosotros vamos a poder disfrutar cuando oramos por nuestro hermano
que nos sea revelado el espíritu de sabiduría, que podamos conocer el llamado celestial, que podamos responder al poder que actúa en nosotros, que podamos conocer ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. El mismo poder que actúa en Él es el poder que hoy actúa en nosotros. Unámonos a la oración de Pablo. Fijémonos en todas las causas por las cuales él ora. Él no ora por ninguna situación temporal. Él no ora por ninguna condicionante. Es que si tú haces esto, Señor, entonces yo respondo. Yo sé que usted nunca hizo esa oración. Pero, Señor, si tú me das tal cosa, entonces yo entrego fielmente mi vida a ti. No, mi amado hermano. Ya se nos ha sido dado todo para responder. ¿Qué debemos hacer? Responder corporativamente. Que todo el cuerpo reconozca que hay una cabeza que gobierna. Si realmente el cuerpo de Cristo trabaja de esa manera en oración, actúa conforme a la oración que viene del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Ten la confianza que vas a recibir lo que Dios te ha dicho. Ten la certeza, aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita en el presente tú no veas la transformación ni en tu vida ni en la vida de tu hermano, pero la palabra de Dios es poderosa y va a producir todo aquello por la cual fue enviada. Y el tercer punto, amados hermanos, es que la oración corporativa es específica y celebra la promesa. La oración corporativa es específica y celebra la promesa. Mateo 18, 19 al 20 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, recuerdan, es la asamblea convocada para los santos, también trabaja en el acuerdo. Cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Trabaja en el acuerdo y recibe una promesa, porque están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí también estoy yo en medio de ellos. Fíjese cómo dice: cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre. Cualquier cosa no es que yo me siento a pedir la lista del mercado. Cualquier cosa no es que yo me siento a pedir todas las necesidades que yo puedo tener en el momento, no. El pedir cualquier cosa responde nuevamente a escuchar la voz de Dios y será hecho por el Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar que no hemos estado orando así? Por eso es importante, no solamente a comienzo de año, sino hacer una línea rectora donde nosotros empecemos a orar como conviene y que podamos orar la voluntad del Padre en nosotros. Cualquier cosa que pidieran no habla de una mente dispersa que está jugando una ruleta a ver dónde cae la flecha. No es una mente dispersa que no sabe qué pedir. Lo que pedimos responde a la común unión, a la intimidad de lo que se nos ha confiado, de lo que se nos ha sido revelado. Juan 15, 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os serás hecho. Fíjese, Juan 15, 7. Si me ayudan con ese celular. Juan 15, 7, porque ya estamos por terminar. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será hecho. ¿Cuál es la clave? ¿Pero en quién? Porque no es solo permanecer, es permanecer en Él. Y si sus palabras permanecen en nosotros, todo lo que pidiéramos nos será hecho. La clave no es un acto de mis fuerzas. Y aquí, perdón que me tome un tiempito más ya, pero una vez me invitaron a los kids a dar una clase de permanecer. Y le preguntaba a los niños, creo que era la sobrina de Daniela, le preguntaba a los niños, le decía: ¿tú qué entiendes por permanecer? Y una niña me hizo así. Eso significa, no saben lo que se pierden con los niños, ¿eh? No saben. Significa quedarme así, quedarme quieto. Y claro, para el entendimiento de la niña es fantástico, es sensacional, es gracioso. Pero muchos de nosotros seguimos creyendo a esta edad que permanecer es eso. Y permanecer no es tan solo eso.
Permanecer es entender que hemos sido introducidos en una vida indestructible y que ya no nos pueden separar. Hemos sido tallados en una roca y ya nadie nos puede destallar. Cuando nosotros entendemos el permanecer en Él, es que aunque haya circunstancias en el momento, aunque haya situaciones difíciles de aflicción en el tiempo, en quien yo estoy, en la vida en la que fui introducido, me deja ver un panorama distinto. Entonces, donde hay aflicción por causa de lo que veo, digo esperanza. Donde hay enfermedad por causa de lo que veo, digo sanidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, yo no me voy a quedar viendo enfermedad, no me voy a quedar viendo muerte, desolación. Antes, por el contrario, la definición en quien estoy me va a dejar avanzar en todo aquello que lo cual ya fui absorbido, en lo cual he sido introducido. El planteamiento es totalmente diferente porque el ecosistema es diferente. Recuerdan, homologamos una realidad. Homologamos la realidad de la tierra a la realidad del cielo. ¿Por qué? Porque podemos ver lo que el Padre dice. Y luego dice, y si permanecen mis palabras. Amados hermanos, no le voy a decir que levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido una palabra del Señor? Pero ¿cuántos de nosotros la hemos puesto en práctica? Porque no es tan solo recibir la palabra y dice, no, yo voy a permanecer en la palabra. Y como hizo aquel siervo que tuvo temor y dijo, no, yo la voy a esconder porque tuve miedo. Entonces no quiero que nadie la toque, que nadie la mire, y la dejo tranquilita. Y muchos de nosotros hacemos eso con la palabra. Recibimos la palabra y en vez de ponerla a trabajar, en vez de ponerla a producir, ¿qué hacemos? La escondemos. ¿Pero por qué la escondemos? Por el miedo, por el temor. Entonces, permanecer en la palabra del Señor significa recordar en todo momento, en toda instancia, no importa el diagnóstico médico, no importa la situación en el matrimonio, no importa la condición global, no importa lo que dicen los escenarios, lo que dice la televisión, lo que dice la radio, nuestra realidad es superior, nuestra realidad es sublime. Permanecer en la palabra es que siempre portemos esperanza. Que siempre portemos esperanza, una palabra de verdad sacia, una palabra de verdad sana nuestra vida. Por eso, mi amado hermano, si nosotros entendemos que donde están dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. Es solamente cuestión de oír, poner atención, conocerlo en la palabra y disfrutar su palabra. Y ahí sí, cuando le pidas al Señor, prepárame para el Evangelio, prepárame para la predicación, prepárame para estos continentes, prepárame para las calles de la ciudad, que nadie me atemorice, que yo pueda ir avanzando en la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? No será hecho, porque el interés de Dios cautivó nuestro corazón. Así que, amado hermano, ahí donde usted está, póngase de pie. Póngase de pie y vamos a orar. Y vamos a orar. Mire lo que dice la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado a mi Padre, en que lleves fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos fruto. Y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y así también el gozo de mi Señor sea cumplido en vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayas y llevéis fruto, fruto que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los conceda.
Amado hermano, hay una clave tan importante en permanecer en Él y en que las palabras del Señor permanezcan en nosotros. Desde esta verdad eterna yo le pido que levante sus manos y vamos a orar. ¿Qué tal si ora también por su hermano? Ponga su mano con mucho respeto en el hombro de su hermano y hagamos la oración corporativa. Señor, concédenos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu Hijo. Señor, concédenos como cuerpo reconocer el llamado celestial, reconocer el poder que actúa en nosotros. Señor, que tu palabra permanezca para que de tal manera dé fruto por el cual tú le enviaste. Señor, nos inclinamos totalmente delante de ti, rendidos a tu voluntad, para poder dar todo aquello por lo cual tu palabra fue enviada. Señor, fruto prosperante, fruto, Señor, que realmente anhele tu corazón. Queremos dar, Señor, al blanco. Queremos mostrar adoración en el fruto. Queremos mostrar adoración en el fruto, Señor. Queremos mostrar la rendición de la obediencia en el fruto. Queremos que todo el fruto grite por ti, Señor. Que todo el fruto hable de ti. Señor, oramos como cuerpo, oramos como familia, Señor, y decimos, papá, que ninguno se perderá, que todos correrán en pos de la palabra, que todos darán al blanco, Señor, que vendrán familias, que vendrán generaciones, que vendrán sanados y restaurados por causa de la decisión de hablar, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aquí estamos, Señor, para dar el cumplimiento eterno, para dar, Señor, con todo aquello por lo cual tú enviaste. Sabes que yo recibo una palabra muy fuerte para el joven que está aquí de blusa de cuadros. Mira, no sé cuál es la situación que has pasado. El joven que está cruzado, amor, pastor, si usted lo puede ver ahí, está cruzado de brazos. Mira, no sé cuál es la circunstancia que tú has pasado ahí, pero la palabra de Dios en ti no ha sido en vano. La palabra de Dios en ti no ha sido en vano y dará fruto. Dará fruto por el cual rendiste tu voluntad hace mucho tiempo. Rendiste tu voluntad hace mucho tiempo al Señor. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios ve que no escondiste el talento, pero callaron tu voz. Callaron tu voz porque estuviste en un lugar que no correspondía. Señor, oramos por la sanidad del corazón de mi hermano y nos hacemos uno, Señor, con nuestro hermano y declaramos, papá, declaramos, Señor, que la voz que le has entregado, la voz de transformación que tú le has dado, la voz rectora, Señor, la inclinación de su vida hacia ti, la dependencia total, Señor, a tu voz, el alimento de tu palabra, palabra de consolación, palabra de ministración, palabra de sanidad, venga a Él, porque veremos milagros, prodigios, señales, veremos muchos más venir a través de la voz de este joven y la chica que está al lado de Él. Padre, oramos, Señor, oramos como familia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. ¿Cuántos podemos decir que somos casa de oración? Que somos casa de adoración, que somos casa de obediencia, casa que se rinde. Amados hermanos, esta es otra palabra que recibo. Abran sus casas. Abran sus casas. Prediquen la palabra. No tengan temor. Reciban con amor. Reciban a todos los que lleguen. Recíbanlos. Prepárense. Prepárense para la palabra de justicia. Prepárense. Prepárese, amado hermano, prepárese. Prepárese. Que en nosotros no se haya una escasez, una mediocridad, no. Prepárate, hermano de rojo, prepárate. Es tan fácil ver desde acá los que han sido llamados. Pastor Sergio, puedes ir al señor de camisa polo roja que está acá. Padre, oramos también por él. Padre, oramos por el deseo de su corazón de servirte. Decimos que es en el ahora, que es el tiempo. Porque el Señor
demanda de ti el tiempo. Es ahora, es hoy. Señor, oramos. Oramos por las aflicciones, para que sea despertado en él el interés eterno, Señor, de esta convocatoria celestial. Padre, oramos, Señor, oramos, no dejamos de orar. Gracias, papá, en tu santo nombre, en tu santo, santo nombre. Gracias, Señor, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor.